¿Alguna vez te has sentido atrapado sin que nadie te encerrara? Como si algo invisible frenara tus pasos, aunque por fuera todo pareciera normal. La mayoría lo conoce bien: oportunidades que dejamos pasar, metas que nunca iniciamos, miedos que disfrazamos de prudencia. Y siempre parece culpa del dinero, de la suerte, de los demás, hasta que descubrimos la verdad incómoda. El verdadero carcelero no está afuera, sino en la mente. Son las voces internas que repiten "no puedo", los recuerdos que se convierten en excusas, las creencias heredadas que aceptamos como destino. Eso es lo que nos mantiene en una prisión que llevamos puesta, tan cómoda que a veces la confundimos con identidad. Pero aquí está el giro. Si nosotros levantamos esos muros, también podemos derribarlos. Y eso es lo que vas a descubrir hoy. A lo largo del video desnudaremos las trampas mentales más sutiles. Veremos cómo el estoicismo puede entrenar tu mente para liberarte, y te mostraré un camino concreto para transformar cada pensamiento en llave. Quédate hasta el final, porque la revelación más poderosa llegará al cierre. Y antes de empezar, dime en los comentarios, ¿cuál es la frase limitante que más tiempo te ha encadenado? Muchos hombres y mujeres creen que lo que los frena está fuera de ellos. El dinero que falta, la oportunidad que nunca llega, la traición de alguien cercano. Señalan al pasado, al sistema, a la suerte. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera prisión no está en el exterior, sino en el interior. No son las circunstancias las que encadenan, sino las narraciones internas que repetimos, las excusas que defendemos como si fueran leyes, las creencias heredadas que aceptamos sin examinarlas. El sabio estoico diría: no es lo que sucede lo que te daña, sino lo que crees acerca de lo que sucede. La mente es capaz de ser el instrumento más noble o el verdugo más cruel. Cada miedo que evitamos enfrentar, cada pensamiento que dejamos pudrirse sin someterlo a la razón, cada juicio que sostenemos sin reflexión, es un barrote añadido a la celda invisible. Y lo más duro es reconocer que nadie más colocó esas rejas. Fuimos nosotros, con nuestras elecciones, con nuestras palabras, con la forma en que respondimos a lo que nos pasó. Sin embargo, si fuimos capaces de levantar esos muros, también podemos derribarlos. La mente no es enemiga, es territorio. Nos pertenece y está esperando ser recuperada. No mañana, no en otro tiempo que nunca llega, sino ahora. Durante siglos millones caminaron con la espalda encorvada y la mirada caída, no porque el mundo los derrotara, sino porque se entregaron al dominio de sus pensamientos no examinados. Lo trágico de esta cárcel es que es cómoda, conocida, silenciosa. Se construye con frases heredadas que jamás fueron cuestionadas, con heridas antiguas que se usan como pretexto para la inercia, con hábitos mentales que repiten una misma canción hasta que se confunde con la propia identidad. Así transcurren los días, con la llave en el bolsillo, sin abrir la puerta. La mente no necesita barrotes visibles, le basta con convicciones limitantes. No soy suficiente, nunca lo lograré, eso no es para mí. Son frases pequeñas, pero repetidas con disciplina negativa, se convierten en hierro sólido, en un sistema de autoboicot que corroe la voluntad. Y cuanto más se vive en esa celda, más se confunde la prisión con la realidad, más se acepta la resignación como destino. Pero no lo es. Nadie nace con el miedo a hablar, con la certeza de ser incapaz, con la convicción de no merecer amor ni éxito. Todo eso se aprendió, se instaló en la mente por experiencias mal interpretadas, por voces que nunca debieron ser tomadas como oráculos. Y lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Lo que fue inscrito puede ser borrado y escrito de nuevo. El estoicismo nos enseña que la mente es moldeable, como el hierro al fuego, pero hay que tener el valor de enfrentarla
y entrenarla. Pregúntese, ¿realmente no podía tomar esa decisión? ¿O fue la voz de la celda la que susurró que no era el momento, que no estaba preparado, que no era digno? Esa voz es el disfraz del miedo, el aplazamiento disfrazado de prudencia, la inseguridad disfrazada de humildad. Y cada vez que se obedece, el hierro se vuelve más grueso, los barrotes más firmes, la celda más estrecha. Lo más brutal es entender que usted es al mismo tiempo prisionero y carcelero. Nadie habita su mente sin su permiso. Nadie sostiene esas creencias sin su consentimiento. Usted puede cambiarlas, puede liberarse, pero no lo hará mientras no la reconozca. Ellas no son parte de su esencia, sino huéspedes que se quedaron demasiado tiempo. El estoicismo le recuerda que la llave siempre estuvo en su mano y que la libertad no está en lo que el mundo le ofrece, sino en lo que decide pensar y sostener cada día. Y como todo aquello que se vuelve costumbre, parece natural, pero no lo es. Son distorsiones, son muros levantados por la repetición y listos para ser derribados. El primer movimiento hacia la libertad no es la huida, es la contemplación. Ver cómo se articula el pensamiento, desde qué lugar se decide, de qué modo se dialoga consigo mismo. Porque esa voz interior es el plano de la prisión o el mapa de la liberación. En el estoicismo, aprender a ver con claridad es el inicio de toda transformación. Si cada día modifica un poco ese lenguaje, aunque sea en gestos mínimos, una palabra dicha de otro modo, un pensamiento cuestionado, una emoción abrazada en lugar de reprimida, comenzará a soltar las cadenas, no desde fuera, sino desde dentro. Porque las prisiones más fuertes no están hechas de barrotes ni de muros visibles, sino de creencias heredadas, de miedos que se repiten en silencio, de hábitos que se confunden con la identidad. No hay cárcel más sólida que la invisible, aquella que uno lleva dentro sin notarlo, la que se camufla en lo cotidiano, en lo que se da por hecho. Y al mismo tiempo, no hay libertad más profunda y poderosa que aquella que uno mismo se concede, que no depende de circunstancias externas, sino de una transformación interna. Esa libertad no es algo que se otorga desde fuera, ni un regalo que se recibe sin esfuerzo. Es un trabajo silencioso, a veces doloroso, pero siempre liberador. El arte de desmantelar poco a poco los muros construidos por la mente. Porque si la mente fue capaz de edificar esas paredes con pensamientos repetidos, con juicios y exigencias, también la conciencia, cuando despierta, tiene el poder de deshacerlas, de reducirlas a polvo, de abrir espacios nuevos donde antes solo había encierro. Así lo sabía Epicteto cuando afirmaba con claridad: nadie es libre hasta que aprende a gobernarse. Porque el verdadero gobierno de uno mismo no tiene que ver con el control rígido, sino con la comprensión profunda, con el reconocimiento de lo que se es y de lo que se puede llegar a ser. Y esa forma de libertad, nacida de la conciencia y sostenida por la voluntad, es quizás la más difícil de alcanzar, pero también la única que no puede ser arrebatada. La mente es un instrumento grandioso, capaz de fundar ciudades, resolver enigmas, alterar el curso de la historia, pero también puede, con la misma sutileza, erosionar la voluntad, sembrar dudas, convertir en débil lo que es fuerte. Todo depende de quién ocupe el mando. Cuando usted no conduce su mente, ella lo conduce a usted, no con violencia, sino con un murmullo constante. Le dice: mejor no lo intentes. Le exhibe sus derrotas pasadas como si fueran oráculos del futuro. Le filtra la realidad para que solo vea lo que confirme su miedo, su insuficiencia, su desaliento. Y mientras tanto, usted cree ser realista cuando en verdad está siendo domesticado. Cada pensamiento repetido con amargura
se convierte en decreto silencioso. La mente no distingue entre la palabra intencional y la palabra automática. Todo lo archiva, todo lo moldea en identidad. Por eso, si día tras día se repite, no valgo, fracaso siempre, no tengo lo necesario, esas frases no flotan en el aire, se encarnan en su concepto de sí mismo. Y lo que uno cree de sí determina sus actos, no por ser verdad, sino por ser creído. Observe cuántas veces ha frenado un impulso noble antes de iniciarlo. Cuántas ideas lo entusiasmaron y en minutos fueron sofocadas por la duda. Eso no es intuición, es hábito mental, red tejida por recuerdos mal interpretados y fortalecida por la obediencia automática. Cada vez que renuncia, cada vez que dice «no puedo», su mente sonríe con crueldad y susurra «¿ves? Tenía razón». Así continúa el ciclo. Pero ningún ciclo es eterno. El estoicismo nos recuerda que todo hábito puede ser sustituido si se cultiva con disciplina, otro más elevado. No se trata de repetir fórmulas huecas, sino de sembrar convicciones nuevas, aunque al principio no parezcan ciertas. Porque la mente no se transforma con razonamientos secos, sino con repetición cargada de emoción y presencia. Si cada día se dice, estoy preparado, estoy creciendo, estoy listo, al inicio habrá resistencia, luego aceptación y finalmente identidad. No es debilidad tener pensamientos limitantes, todos los hombres y mujeres los tenemos. Lo que esclaviza no es el pensamiento en sí, sino rendirse sin examinarlo. La libertad no nace de eliminar lo negativo, sino de aprender a elegir. Usted no controla lo que aparece en su mente, pero sí decide qué alimentar. Y lo que alimenta, florece. Ese es su poder, su deber, su camino de salida. No importa cuántos años haya habitado en la cárcel mental, lo único que importa es que ahora, en este instante, puede comenzar a forjar la llave. Esa llave no está afuera, está en cada pensamiento que usted sostiene con valentía, en cada creencia que se atreve a desafiar, en cada decisión que ejecuta a pesar del temor. Porque la libertad auténtica no se siente cómoda, se siente viva. Y cuando usted la abraza, no existe celda capaz de contenerlo. La prisión más difícil de percibir es aquella que se levanta con pensamientos que aparentan ser razonables. No llegan como insultos ni como voces que hieren, sino como susurros de prudencia, de madurez, de supuesto sentido común. Le dicen, no es el momento, no arriesgues ahora, quizá más adelante. Y así, sin advertirlo, uno empieza a disfrazar su parálisis con palabras que parecen sabias, cuando en realidad nacen del miedo. Miedo a fallar, miedo a transformarse, miedo a contemplarse en el espejo sin excusas que lo protejan. Esa es la celda más peligrosa, la que se siente justa y lógica. Y duele reconocerlo, porque significa aceptar que no fueron las circunstancias externas las que detuvieron su camino, fue usted, fue su mente, fue su interpretación de la realidad. Cada tropiezo nunca fue una condena, sino una señal. Sin embargo, la mente, entrenada durante años para sobrevivir y no para avanzar, convirtió esa señal en argumento para no insistir. Y se comprende. A nadie le resulta agradable fracasar, nadie desea sentirse vulnerable. Pero si ese temor gobierna cada decisión, la vida se convierte en repetición mecánica, sin riesgo, sin crecimiento, sin auténtica vida. Observe a su alrededor. ¿Cuántas personas con dones, con talento, con recursos, viven muy por debajo de lo que podrían ser? No por carencia de oportunidades, sino porque la mente las convenció de que ya es tarde, de que no se puede, de que no es para mí. Y lo más devastador es que, tras años escuchando esa voz, ya ni siquiera la distinguen. La aceptaron como propia, como identidad,
Entonces, la cárcel ya no necesita barrotes. La persona misma se convierte en su guardián. Pero esto puede transformarse. Todo puede comenzar a resquebrajarse con una sola convicción. No todo lo que pienso es verdad. Esa frase practicada a diario tiene la potencia de abrir grietas en los muros más densos, porque le concede permiso para cuestionar, para no someterse a cada pensamiento. Y en ese cuestionamiento surge el primer espacio de libertad, ese resquicio por donde entra la luz, la rendija que le muestra que es posible actuar aún en la duda, avanzar aún con miedo, comenzar aún sin garantías. Los pensamientos negativos no desaparecen por arte de magia, pero pierden dominio cuando usted los mira de frente y no se arrodilla ante ellos. Cuando los escucha y aún así decide hacer lo que sabe que debe hacer, entonces los barrotes empiezan a doblarse. No al gritar, no al huir, sino al actuar con conciencia, recordando una y otra vez que la mente puede ser su aliada si usted se entrena para liderarla. Ese entrenamiento es el corazón del estoicismo. No se logra en un instante, sino en cada día, en cada elección, en cada pensamiento desafiado, en cada momento en que usted se dice, sí, tengo miedo, pero lo haré igualmente. Esa es la diferencia entre quien permanece prisionero y quien se libera. No es que uno carezca de pensamientos limitantes y el otro no. Es que uno los cree, el otro los enfrenta. Y esa confrontación, repetida con firmeza y con propósito, derrumba cualquier celda. Porque así como levantó barrotes con ideas, también puede forjar alas con decisiones. Y esas alas no solo lo arrancan de la prisión invisible, también lo conducen hacia una vida que merece ser vivida. Una vida auténtica, deliberada, propia. Una de las trampas más sutiles de la mente es su habilidad para disfrazar lo estrecho como si fuera lo natural. Después de años respirando los mismos miedos, cargando los mismos juicios, aceptando las mismas cadenas invisibles, el hombre comienza a creer que son parte de su esencia. Ya no dice, tengo miedo, dice, yo soy así. Ya no confiesa, esto me resulta difícil, afirma, eso no es para mí. Y así la celda se transforma en domicilio, la prisión se vuelve identidad. El límite se enmascara como carácter. Esa es la ilusión más venenosa, confundir la costumbre del encierro con la verdad del ser. El estoicismo nos recuerda que lo que esclaviza al hombre no son los hechos, sino la interpretación que hace de ellos. Cuando un ser humano confunde su programación mental con su identidad, entrega su posibilidad de transformación. Defiende su zona de confort como si allí estuviera la vida, cuando en realidad su vida depende de lo opuesto, la valentía de interrogar cada certeza, de desnudar cada pensamiento y preguntar con firmeza, ¿este juicio es mío o lo heredé de alguien dominado por su propio temor? ¿Esta creencia me impulsa o me aprisiona? Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo lo enfrentas, decía Epicteto. Vivir libre no es carecer de pensamientos oscuros, es negarse a ser su siervo. No se trata de edificarles un altar, ni de dejar que marquen el rumbo. Solo entrenando la mente como se entrena un músculo, se logra ese dominio. El cuerpo se fortalece con repeticiones, la mente con elecciones constantes. No basta con reconocer que ciertos pensamientos los reducen, es necesario sustituirlos con otros que expandan. Hay que declararse cada día, con voz firme si es preciso. Soy quien decide en mi propia vida. Si usted calla, hablarán sus dudas, y ellas son consejeras implacables. No es un juego de autoengaño, sino de elección consciente. Dentro de usted habitan dos voces, la que lo paraliza y la que lo anima, la que lo empequeñece y la que lo eleva. Ambas existen, ambas le hablan,
pero la que usted alimente con atención y obediencia será la que crezca. Y cada vez que opte por escuchar la voz que lo empuja hacia adelante, esa voz dejará de ser un susurro para convertirse en guía, en autoridad, en nueva identidad. No surge por azar, usted la edifica con disciplina día tras día. Por eso lo invito a un acto simbólico. Escriba una frase que lo haya limitado durante años, mírela sin temor, y luego sustitúyala por una verdad elegida. Porque las palabras que lo encarcelan son las mismas que, transformadas, pueden liberarlo. Recuerde, usted no es su historia, no es su pasado, no es su miedo. Usted es el hombre que decide qué hacer con todo ello. Esa decisión, aunque pequeña, es el mayor gesto de poder, porque al transformar su diálogo interno, transforma su destino. Cada pensamiento roto es un muro caído. Cada nueva palabra afirmada es una puerta abierta. Y tras esas puertas aguarda lo que siempre estuvo llamado a vivir. Una vida real, libre y verdaderamente suya. Romper los barrotes mentales no es un espectáculo de triunfo. Es un ejercicio silencioso, áspero y muchas veces solitario. No acontece bajo las miradas ajenas, sino en la penumbra de la madrugada, cuando uno se enfrenta cara a cara con sus pensamientos más oscuros, cuando escucha esa voz que susurra que ya no vale la pena insistir, cuando parece que todo esfuerzo es en vano y la realidad permanece inmutable. Es ahí, en ese cruce invisible entre rendirse o persistir, donde nace la verdadera libertad. No hablamos de motivación pasajera, sino de una elección profunda, negarse a que la vida quede gobernada por cadenas mentales que nunca se eligieron de manera consciente. Durante años se han cargado pensamientos tan viejos que ya no se cuestionan, como si fueran parte de la propia piel. Se manifiestan en la manera de hablar, en la postura encogida, en la disculpa implícita por existir cuando lo justo sería reclamar el lugar que corresponde. Esos pensamientos lo han seguido en cada proyecto abandonado, en cada conversación evitada, en cada meta traicionada. Parecen identidad, pero no lo son. Son intrusos, como virus mentales que se infiltraron sin permiso y llevan años saboteando su fuerza interior. El estoicismo enseña que nada externo tiene poder sobre el alma si no se le concede. Así ocurre también con estos virus. Se eliminan, no con gritos, sino con sistema, disciplina y constancia. Observe su lenguaje, porque en él está trazado el mapa de la cárcel. Cada vez que se dice, ¿es que yo soy así?, deténgase. ¿De verdad lo es? ¿O simplemente fue adiestrado a creerlo? ¿Es introvertido o es el miedo el que le amordaza? ¿Es flojo o simplemente aún no ha encontrado una razón digna de levantarse con vigor? ¿Es inseguro o repite críticas antiguas que lo persiguen desde la infancia? Sin estas preguntas, seguirá arrastrando etiquetas que nunca fueron suyas. Y no existe prisión más sofocante que una etiqueta ajena convertida en identidad. El cambio real no se produce con frases vacías frente al espejo, sino cuando, pese a la incomodidad, se actúa distinto, cuando se abraza lo nuevo antes de que lo viejo consuma, cuando se habla, se piensa y se actúa como el hombre que se anhela ser, aunque la mente dude, porque la mente no se transforma con intención sino con acción. El error común es esperar sentir antes de actuar. El que se libera lo hace al revés. Actúa diferente para después sentirse diferente, aunque tiemble, aunque dude, aunque se sienta impostor, porque sabe que la acción genera evidencia y la evidencia disuelve creencias. Puede repetirse, soy valioso 1000 veces, pero lo que convence de verdad es comportarse como alguien valioso, defender su tiempo, imponer límites, cumplir lo que promete. Eso, y no el discurso, derriba la celda mental. El estoicismo lo nombra con claridad.
No son palabras las que nos hacen virtuosos, sino los actos que repetimos hasta forjar carácter. No se rinda si aún siente miedo. No se condene si su mente intenta arrastrarlo de vuelta a la prisión. Es natural. Es señal de movimiento, de que se empujan fronteras, de que se incomoda al sistema que lo tuvo dormido durante años. Y si persiste, si se sostiene, si actúa, aunque sea con dudas, llegará el día en que los barrotes ya no podrán retenerlo. Habrá crecido más allá de ellos, habrá cruzado un umbral irreversible, y entonces podrá decir sin titubeo: ahora sí soy libre. La mente, como todo sistema complejo, busca estabilidad, prefiere lo conocido aunque duela, antes que lo incierto que libera. Por eso, cada vez que uno se atreve a romper el patrón, la mente se revuelve, recuerda los errores pasados, magnifica los riesgos, empequeñece los logros. No lo hace por odio, sino porque intenta protegernos. El estoicismo nos recuerda que la verdadera protección no es permanecer en lo seguro, sino aceptar la incertidumbre con serenidad. Porque solo quien se expone al fuego del cambio descubre que su espíritu es incombustible. Pero proteger no es lo mismo que liberar. La mente, en su afán de cuidado, puede convertirse en carcelera. Levanta muros, encierra, corta las alas, siempre con la máscara de la seguridad. Sin embargo, vivir no consiste en estar protegido, sino en estar despierto, vulnerable, abierto a la incertidumbre de cada amanecer. El que busca solo seguridad no vive, simplemente sobrevive. Eso lo sabía bien el estoicismo. La vida no se mide por la ausencia de riesgos, sino por la entereza con la que enfrentamos lo inevitable. Para una mente domesticada en la defensa, la apertura parece amenaza. Por eso tantos hombres y mujeres retroceden al encierro cuando algo falla, no porque les falte fuerza, sino porque nunca aprendieron a tolerar la incomodidad del crecimiento. Crecer es desgarrador, rompe cáscaras interiores, sepulta versiones antiguas de uno mismo. Obliga a mirar de frente las zonas de la vida que el miedo mantuvo en sombra. La verdad es implacable. Si no se sufre por conquistar la libertad, se sufrirá por perpetuar la prisión. Ambos caminos hieren, pero no en la misma medida. Uno duele al inicio, el otro tortura a lo largo de los años. Uno es el dolor del cambio, el otro, el de la resignación. Epicteto lo habría dicho así: lo que importa no es lo que nos pasa, sino cómo elegimos responder. Y esa elección exige más que entusiasmo, exige coraje persistente, disciplina interior, el arte de contemplar los propios pensamientos sin ser esclavo de ellos. Se necesita humildad para reconocer que la mente se está reprogramando y que habrá días de duda, de retroceso, de confusión. Pero cada uno de esos días vale el precio si conduce a la verdad de lo que aún podemos llegar a ser. Comience con lo concreto. Identifique una creencia que lo limita en silencio. Escríbala, mírela sin miedo, y junto a ella trace una frase nueva, demasiado grande para su antiguo yo, pero lo bastante cierta para su porvenir. Repítala, no como un conjuro para otros, sino como entrenamiento de la mente, como un recordatorio de dirección. Porque igual que el músculo se fortalece en la repetición, la mente aprende a obedecer a la razón cuando se la ejercita con constancia. Esa es la esencia del estoicismo. No huir del dolor, sino transformarlo en la forja de la libertad interior. A lo largo de estas páginas hemos recorrido juntos un sendero que comenzó con la conciencia de que muchas de nuestras cadenas no están fuera, sino dentro. Aprendimos a identificar las voces que nos susurran excusas, a reconocer la prisión invisible de pensamientos heredados, a comprender que lo que creemos acerca de lo que sucede
es más determinante que lo que realmente sucede. Hemos explorado cómo el estoicismo y la fe se entrelazan en una danza que nos recuerda que la libertad no es ausencia de dolor, sino la capacidad de elegir en medio de él. Hemos visto que el miedo se disfraza de prudencia, que la resignación se viste de lógica y que la mente, si no se entrena, se convierte en carcelera. Y descubrimos también que, si fuimos capaces de levantar muros con palabras y creencias, también podemos derribarlos con actos y convicciones nuevas. Ahora, en este capítulo final, quiero que resuene en ti una verdad que no puede quedar atrapada en el papel. La esperanza no es un concepto abstracto, es una decisión que se renueva cada día. ¿De qué te sirve haber reconocido las cadenas si no decides caminar hacia la libertad? ¿Qué ganamos con acumular conocimientos si no nos atrevemos a usarlos para transformar nuestra historia? La vida te ha dolido, lo sé. Has perdido personas, certezas, seguridades. Has pasado noches de silencio en las que Dios parecía lejano y días en que las fuerzas no alcanzaban. ¿Cuántas veces te preguntaste si de verdad valía la pena seguir luchando? Pero escucha bien, si aún respiras, es porque tu historia no ha terminado. Si tus ojos leen estas líneas, es porque hay un propósito que sigue vigente, aunque las circunstancias intenten convencerte de lo contrario. Imagina por un momento tu vida como un campo sembrado. Durante años creíste que las piedras y las malas hierbas lo habían arruinado para siempre. Pero ¿qué pasaría si descubrieras que bajo esa tierra dormida aún hay semillas vivas, esperando tu decisión de regarlas? Esa imagen es real. Dios ha puesto en ti dones, sueños, fe y todo lo que necesitas para renacer. El dolor no fue el final, fue la tierra removida para que algo nuevo pueda crecer. ¿Te atreves a creerlo? Pregúntate. ¿Y si la pérdida no fue un castigo, sino el inicio de una reconstrucción más profunda? ¿Y si aquello que tanto te rompió fue en realidad el cincel que esculpió tu carácter? ¿Y si todo lo que lloraste, todo lo que callaste, fue el taller secreto en el que Dios te preparaba para tu próxima estación? No fuiste abandonado, fuiste entrenado. No fuiste derrotado, fuiste moldeado. Porque la fe no es anestesia, es fuego que purifica. Y en medio de las cenizas, la voz de Dios sigue diciendo: yo hago nuevas todas las cosas. Cada vez que recuerdas tu pasado con vergüenza, recuerda también que no eres tu historia, eres lo que eliges hacer con ella. Cada vez que la voz del miedo intente convencerte de que no puedes, respóndele con la certeza de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cada vez que el enemigo de tu alma te susurre que es demasiado tarde, recuerda que Dios nunca llega tarde, llega justo a tiempo. La eternidad no empieza cuando mueres, comienza cuando decides vivir en fe. Y esa decisión está frente a ti hoy. Mira dentro de ti. ¿Quieres seguir repitiendo los mismos pensamientos, dando vueltas en el mismo desierto, cargando el mismo peso? ¿O quieres atreverte a caminar hacia la tierra prometida, hacia una vida de propósito, hacia la libertad verdadera? La vida eterna no es solo un destino, es un camino que se transita cada día con pequeños actos de confianza. Levantarte una vez más, aunque el cansancio te invite a rendirte, es un acto de fe. Perdonar cuando tienes razones para odiar es un acto de fe. Sembrar amor en un mundo indiferente es un acto de fe. Y cada acto, aunque parezca insignificante, abre grietas en los muros y deja entrar la luz. Imagina las cadenas rompiéndose una a una. Imagina esas frases que te limitaron cayendo al suelo como hierro oxidado. Imagina el silencio interior transformándose en un canto de libertad. Imagina tu futuro no como un eco del pasado, sino como un lienzo nuevo en el que Dios pinta con colores de esperanza. ¿Lo ves?
Ese futuro está más cerca de lo que piensas. Y no depende de que seas perfecto, sino de que te atrevas a creer. Porque la fe no consiste en no tener dudas, sino en caminar a pesar de ellas. La fe es esa mano extendida que se agarra a la de Dios aunque tiemble. Es esa voz que, aunque quebrada, dice: Señor, confío en ti. Y Dios escucha, siempre escucha. Hoy te invito a tomar una decisión radical. Deja de negociar con tus miedos. Deja de justificar tu inercia. Deja de mirar atrás como si allí estuviera tu vida. Tu vida está delante, en lo que Dios aún quiere hacer contigo. No te aferres a lo que murió, porque hay algo vivo esperándote. No defiendas tus cadenas como si fueran parte de ti, porque fuiste creado para la libertad. Recuerda, si tu mente levantó muros, tu espíritu puede derribarlos con la fuerza de la fe. No necesitas sentir que estás listo, necesitas decidir. No necesitas ver todo el camino, necesitas dar el primer paso. Y ese paso puede ser hoy, aquí, ahora mismo. Quizá pienses que tus heridas son demasiado profundas, que tus errores son demasiado grandes, que tu tiempo ya pasó. Pero escucha, la gracia de Dios es más grande que tu dolor, más fuerte que tu culpa, más amplia que tu historia. Si Él pudo resucitar lo muerto, ¿no podrá también levantar tu vida? ¿No podrá convertir tus lágrimas en fuente de esperanza para otros? ¿No podrá tomar tu debilidad y transformarla en testimonio de su poder? Sí puede. Y lo hará si se lo entregas. La pregunta es, ¿quieres? Cierra los ojos por un instante y contempla tu vida como un río. Hasta ahora has seguido corrientes que te llevaron a lugares de oscuridad, de resignación, de silencio. Pero el Creador de los ríos está frente a ti, ofreciéndote un cauce nuevo. ¿Te atreves a desviarte hacia Él? ¿Te atreves a entregar el timón de tu historia al que conoce cada curva y cada desembocadura? El río de la fe no te promete ausencia de tormentas, pero sí la certeza de que nunca remarás solo. Llegamos al final de este libro, pero en realidad es el inicio de un viaje nuevo. Un viaje en el que ya no serás prisionero de tus pensamientos, sino guardián de tu propósito. Un viaje en el que cada cicatriz contará una historia de victoria. Cada caída será un peldaño, cada día un regalo. Un viaje en el que descubrirás que la eternidad ya comenzó y que la muerte no es final, sino puerta. Hoy es el día de tu decisión. No mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando las circunstancias cambien. Hoy. Porque cada día que retrasas es un día que entregas a la prisión. Pero cada día que eliges fe, abres la puerta hacia la vida abundante que Dios preparó para ti. Levántate, sacude el polvo, mira al cielo y declara: mi vida no está en manos de mis miedos, está en manos de Dios. Y a partir de ahí, camina. No esperes a sentir, actúa. No esperes a tener todas las respuestas. Confía. No esperes a que los demás te entiendan. Obedece a la voz que arde en tu interior. Ahora quiero terminar con una oración profunda, una invitación a que no solo leas, sino vivas. Repite conmigo si lo deseas. Señor, hoy reconozco que he vivido demasiado tiempo en prisiones mentales y espirituales. Reconozco mi debilidad, mi dolor, mis miedos y mis pérdidas. Pero también reconozco que tú eres más grande que todo lo que me ha detenido. Hoy decido entregarte mi vida, con lo que soy y con lo que tengo. Renuncio a las cadenas que me limitaron y tomo la llave de la fe. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Enséñame a vivir en libertad, a confiar en ti cada día, a transformar mis pensamientos con tu verdad. Dame la valentía para caminar en propósito y la esperanza para esperar en tu eternidad. Desde hoy,
declaro que soy tuyo, que mi vida te pertenece y que viviré confiado en tu gracia. Amén. Y mientras cierras esta última página, recuerda que no cierras un libro, sino que abres una puerta hacia la libertad, hacia la plenitud, hacia la eternidad. El resto de tu historia no será escrito por tus miedos, sino por tu fe. Ahora camina, porque el mundo espera ver lo que Dios hará contigo. Y antes de terminar hoy, quiero recordarles que la verdadera libertad no se encuentra en escuchar, sino en hacer. Si estas palabras les resuena, dejen un me gusta como señal de que están abriendo una nueva puerta en su vida. Comenten abajo qué cadenas mentales están dispuestos a romper hoy y no olviden suscribirse, porque aquí es donde seguiremos entrenando nuestras mentes, nutriendo nuestra fe y paso a paso hacia la libertad para la que fueron creados. Acompáñennos, porque nadie tiene que recorrer este camino solo, y es aquí donde encontrarán la fuerza para seguir